Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgar Rañari García, estoy frente a frente a través de Visión Sur, tu canal diferente. Bienvenido como siempre a este su canal, en donde analizamos diferentes temas, tanto el quehacer nacional y el quehacer local fundamentalmente. Bueno, no hay ningún descubrimiento que estamos en una crisis y que no podemos salir de la misma. No podemos negar que hay ciertos distractivos por parte del gobierno para hacernos olvidar de los grandes problemas que tiene el país. Problemas enormes y que realmente nos están empobreciendo cada día económicamente y la clase política cada día está peor. Sobre este y otros temas conversaremos con el magíster Marco Hinojosa, quien además es analista político. Bien, conversaremos con él. Bienvenido a Visión Sur. Gracias, muy amables. Muy bien. Empezaremos por uno de los últimos hechos que realmente nos han llenado de vergüenza. Es el plagio de la tesis del señor presidente de la República. Ahora, plagios ha habido a montones y seguro que los hay. Pero una cosa es el ciudadano Pedro Castillo y otra cosa es el señor presidente de la República, en donde en algunos países, cuando se descubrieron los plagios, inclusive motivaron que los presidentes presenten su renuncia por dignidad. Pero acá parece que hasta la dignidad han perdido algunos políticos. Muy bien, ¿cuál es el concepto que tiene Marco Hinojosa sobre este tema? Definitivamente, mira, al presidente de Hungría, hace menos de una semana, presidente de Hungría, le han quitado el título porque efectivamente comprobaron que había plagiado. Hungría, ¿no? Y acá, mira, estamos viendo comprobado 54% de la tesis presentada por Pedro Castillo y su señora esposa está plagiado. ¿Y de acuerdo a qué? Hay un aplicativo Turnitin que efectivamente dice eso. 121 páginas en la tesis. La tesis es un proyecto de investigación que yo lo puedo tomar y lo aplico. ¿Ah? De las cuales el marco teórico 26 páginas. De los 121, el marco teórico el marco teórico 26 páginas. En toda la tesis no hay una cita. A pie de página no existe una cita. ¿Ah? Entonces eso de ahí ya te llama la atención. Tercero, la Universidad César Vallejo es la que más tesis tiene, 83.371. Le sigue la Universidad Católica, con 30 y tantos mil. Y la Universidad Mayor de San Marcos, 17.000. Fíjate, eso... La diferencia es enorme. La diferencia... O sea que la Universidad César Vallejo, cuyo dueño es el de Plata como Cancha, César Acuña, entonces significa que aquel que le presenta un proyecto lo aprueban simplemente y se acabó. Obviamente cuando se hace una tesis, no solamente es la propia universidad. Para hacer una tesis hay que primero tener una persona encargada de asesorar. Luego después de ahí tiene que sustentar la tesis, tiene que tener un jurado. Y luego del jurado la universidad valida. Y entonces ahí hay niveles de responsabilidad que no están asumiendo, especialmente la universidad. Que finalmente, ¿quién entrega el título? No lo entregan los asesores, no le entrega, el jurado, le entrega a quién, la universidad. Pero muy poco hablan de esta universidad. Habría que investigar a ver cómo conseguir los títulos. Y el título es a nombre de la nación. Claro. Hace poco, ayer, un comunicado de la universidad que tiene 3 días para investigar. ¿Quién es la presidenta del directorio de la universidad? Beatriz Merino. Beatriz Merino, una persona seria. Sí. Entonces, además de los tres que han asesorado, que han validado la tesis, 2 no existen. Así es, son fantasmas. Fantasmas, de acuerdo a la RENIEC. Entonces, todo eso que te demuestra, ¿no? Que han plagiado, que han mentido, porque Pedro Castillo y su gabinete tienen una cultura de la mentira. Miente que algo queda. Pero ahora ha salido Pedro Castillo a hablar sobre este tema porque estaba calladito. Ha dicho que es persecución política. Pero que lo que hace Pedro Castillo es victimizarse. Y eso le ha dado excelentes resultados.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a ampliar ahora? Que es pobrecito, que es del campo, que ha ido al IME, que no lo pueden ver y que inclusive le están sacando eso de la universidad. Siempre 10 palabras ha usado durante la campaña y actualmente igual, ¿no? Que es perseguido, se victimiza del pueblo, que no aceptan que un agricultor, que un pobre asuma y que la oposición, 10 palabras y de ahí da su vuelta a todo Pero lo eso que habla. cala en personas que todavía creen en él, pero el presidente está demostrando una incapacidad que creo todo el mundo se da cuenta, pero no quieren, mucha gente no quiere aceptar lo que se muestra evidentemente, ¿no es cierto? Dejamos este tema. Se va a interpelar a algunos ministros, entre ellos a Aníbal Torres, este premier de la República, que antes era un fiel defensor de Ollantumala, fue candidato de Ollantumala. Ahí hay videos, ¿ah? Cuando lo defiende ahí con la camiseta de Ollantumala, y que luego se pasó pues a las filas de Perú Libre, ¿no? Mediante la supuesta invitación que le hizo, no se sabe quién, o Pedro Castillo o Vladimir Cerrón. Tengo la impresión de que fue Vladimir Cerrón. Lo van a interpelar. ¿Cuál es el concepto que tiene sobre esta interpelación? Porque no solamente es a él, sino también a otros ministros. Son 4 ministros. Gracias. El premier, el ministro de Energía y Minas, la ministra de Trabajo a la vez y Chávez, y el ministro del Interior, la ministra del Trabajo, que ocasionó todo el problema en el aeropuerto, de los controladores. ¿Cuántas personas, no solamente peruanos, sino extranjeros, se quedaron ahí durmiendo? ¿Y por qué? Porque ella dijo que era aceptado esa protesta. Claro. Y esa ministra, efectivamente, y también está en el plagio, ¿no? Le han demostrado que más del 38% de su tesis es plagiada. Es un aplicativo muy interesante, ¿no? Pero hablemos de Aníbal, porque Aníbal está por encima de los ministros. Él es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, lo van a interpelar. ¿Es justa la interpelación que se está pidiendo para Aníbal? ¿O de repente es persecución política? Porque ahora todo es persecución política. Aníbal Torres es un zorro viejo, pero que ya está demasiado viejo, pues. ¿No? Si fuera como el zorrito Rum Rum, ¿no? Que se corría, etcétera, no, él cómo tapa lo que le falta agrediendo. Haberle dicho al arzobispo Barreto que se prestó, ¿no? Miserable, haber insultado a los periodistas varias veces, a su secretaria de prensa y propaganda de la PCM, que salió a hablar, ¿no? Que no quería que todos los medios. Entonces, es un zorrito viejo que tiene que ser interpelado. Pero por el caso de Bruno Pacheco y otros casos más, por ejemplo, mira, los gabinetes descentralizados, ¿no? Eso no sirve para nada. 6 gabinetes descentralizados. El último ha sido en el Cusco. El gobernador regional del Cusco, Alberto Benavente, que es el presidente de la Asociación de Gobernadores, ha salido a decir, ¿no? Coliseo del Cusco, tengo la suerte de conocerlo, ahí entran 7.000 personas. ¿Cuántos había? 700. Y él ha salido a decir que la gente, los operadores políticos, el subprefecto, los prefectos, los gobernadores, hacían ingresar solo a lo de Perú Libre. Sin embargo, siempre ha habido alguien que se ha filtrado. Desde el gabinete descentralizado en Huancayo, igualito. En Huancayo, por ejemplo, han salido a protestar porque les prometieron muchas cosas. Pero también hay que ser realista. Cuando se hacen esos gabinetes descentralizados, van a hacer simplemente un show nada más. Porque les hacen un montón de peticiones, como lo he dicho muchas veces. Ellos escuchan, reciben las peticiones, las leen y se largan y se pasó y se olvidaron cuando llegaron al Lima. O sea, no tiene ningún resultado. Pero sin embargo, ¿no? El ministro de Economía no ha asistido a ninguna. Claro, y es el que tiene que manejar la plata. Y no todos los ministros van. El gabinete es ministros ejecutivos, ¿no? Claro. Gabinete, poder ejecutivo, ejecutar. Por eso tienen que escuchar a los alcaldes, a los gobernadores. Pero si el Aníbal Torres se manda una perrorata
tratando de menguar las acusaciones de Karelyn López, es un agresivo profesional, este caballerito. Ahora, critica mucho a la gente que tiene plata. Este señor tiene mucho dinero. Así es. ¿En qué zona vive en Lima? En San Isidro. Claro. En San Isidro. Vive en una zona cuánto tiene. Que llaman los extremistas llaman zona pituca, en donde tiene ingresos extraordinarios de dinero. Su esposa era la dueña de la empresa que luego se la pasó a uno de sus hermanos y luego estos han pasado el 90% a otra persona, su concuñada creo que es, que ha ganado 41 millones de soles en una licitación en este gobierno. Su hermano. Claro, su lo hermano, cual está prohibido. Así es. Entonces, este señor, muy bien interpelado, y que le sigan preguntando de tal forma de que un gabinete, un premier de esa naturaleza no se merece el Perú. Mire cómo estamos abajo. ¿Cuánto se gasta en estos gabinetes descentralizados? El primero, 5.000 policías. ¿Acaso no hay que alimentar a los 5.000? ¿Ah? ¿Tienen que dormir? ¿Dónde? ¿Ah? Alimentación, comida, creo que les dan una bonificación especial cuando es un trabajo especial también. Pero hasta ahora no les han pagado. ¿Por qué? Porque el presupuesto sale del Ministerio del Interior. En el último descentralizado han ido 1.200 policías, con la cuarta parte de lo que se gasta en llevar a tanta gente, asesores, policías, personal de empleados, etcétera, se hubiera solucionado el problema de todas las ollas. Entonces vamos sacando conclusiones. A ver, de estos primeros puntos. El primero, en el tema de diríamos, del que hemos conversado, el primer tema relacionado con, diríamos, lo del plagio. Que vemos a todas luces que la evidencia es más que suficiente. Ha habido plagio, deberían quitar el título de magíster que tiene y la universidad debería ser sancionada, pese a que es una universidad que ha sido licenciada bien rápido por la SUNEDU, es increíble. El segundo tema de la interpelación, está bien dada la interpelación, en eso creo que sí. Acá no hay persecución política ni nada por el estilo, sino simplemente que el caballerito creo que ya no está para estos trotes, ¿no es cierto? Debe descansar. Él dice que ha pedido al presidente que ya lo releve del cargo, pero el presidente creo que lo utiliza ¿para qué? Para enfrentarse a la población. Hay otros temitas también que queremos conversar un poquito, lo haremos luego de la pausa, por favor. Continuamos, amigos televidentes, con el magíster Marco Hinojosa, para tratar diferentes temas, ¿no es cierto?, para sacar algunas conclusiones sobre lo que él opina y sobre también lo que de manera personal opina quien habla, ¿no es cierto?, porque también tenemos derecho de opinión, los periodistas. Hace poco se celebró el Día de la Libertad de Prensa y el presidente de la República dio un mensaje sobre la libertad de prensa. ¿Existe libertad de prensa en el país? Chaqueco, hay que ser bien conchudo, caramba, ¿no? Cuando ha tratado de cerrar a cuantos medios de comunicación, aunque últimamente Vladimir Cerrón, El Comercio, Canal N, le ha dado casi una hora. ¿Por qué cree? Pues, ¿por qué? Porque hay su billetón. Por el cariñito que siente por sí, eso. Está siempre haciendo lo mismo que criticaba antes. Así es. Se han aliado con la prensa concentrada. Y entonces, no solamente Comercio, ha dado también Latina. Y Vladimir Cerrón. Canal N, entrevistando a Canal N a Vladimir Cerrón. Entonces, eso tiene otro nombre que todos conocemos, ¿no? Así es. Entonces, para mí resulta chocante escuchar sobre algún mensaje de la libertad de prensa, cuando realmente no hay una plena y absoluta libertad de prensa en el país. Nosotros sí podemos hablar, porque en provincias casi no se digan, más estamos en la prensa concentrada. Bien, entonces, dejamos el tema y ya sabemos los problemas que tenemos a veces muchos periodistas que nos ganamos líos por tratar simplemente de buscar y decir la verdad. Bien, el gobierno intenta cerrar las bases militares en el BRAE. ¿Esto es un distractivo o qué es? ¿O qué intención tiene? Porque si cierran las bases, están diciéndole a los narcotraficantes de la zona, trabajen de manera libre, que nadie lo va a controlar, y a los terroristas que también sigan actuando. ¿Cuál es el concepto que tiene? Mira, la percepción que tienes lo tienen muchos congresistas, particularmente al general Roberto Quiabra le he escuchado hablar. ¿Por qué quiere cerrar las 44 bases de lucha contrasubversiva del BRAE y convertirlos en bases de desarrollo de acuerdo a lo que ha mencionado el ministro de Defensa, el innombrable Gaviria, el contraalmirante, ¿no?, que está en la calle, ¿no? ¿Para qué si van 4 muertos? ¿Se acuerdan anteriormente? ¿No? Ese fue el ministro de Defensa.
Y Pedro Castillo, cuando ha estado en el descentralizado, ha dicho bien claro que va a ser una universidad autónoma, uno. Dos, que va a ser vías. Vías, ¿para qué? Vías. Tercero, aeródromos para las avionetas, para los helicópteros que trasladan. Cuarto, mira, ENACO va a legalizar la hoja de coca, perdón. ENACO compra coca. Pero solamente 8% claro, de la producción total. ¿Y el resto dónde va? Ah, ahí está, se convierte en droga. El estudio reciente... Eso va al narcotráfico. Así es, quiere convertir al Perú en un estado narco. Un narcoestado, ¿no es cierto? Narcoestado, como es Venezuela, como es Cuba, como Nicaragua. Como Venezuela, se está convirtiendo también Bolivia. También Bolivia de igual manera. No, Evo Morales, que Evo Morales cuando estuvo de presidente aumentó el 80% de plantaciones de hojas de coca. ¿Para qué? Así es. Mira, la droga sale Colombia, Venezuela, Margarita y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y Europa. Venezuela, Bolivia, Cusco. ¿No? En Cusco también hay Brae cerca y ahí sale la droga. Es más, ENACO solamente puede comprar el 8% y el 92% droga. Y así, eso, ¿para qué? Para suplir y convertir en clientes a su pueblo, en clientes, porque está pagando. La asistencia a los comités descentralizados ha sido con accionar directo de los operadores y también pagando, trayendo los ómnibus, etcétera. Para eso, no hay una acción de proyección para solucionar el problema de las minas, solucionar el gran problema del turismo. ¿Cuántos hoteles, cuántos operadores? Europa que venía, comenzamos a incrementar y nada. ¿Y el por qué? Porque tenemos un ministro de Cultura, el señor Salas, que se ha convertido en un vocero de Castilla, ¿no? Un vulgar mermelero, porque en vez de dedicarse efectivamente a reparar, a darle valor agregado a todo el potencial turístico que tenemos, en defenderlo a Pedro Castillo. Conclusión entonces, en el tema este del BRAE, no Droga. se deben cerrar las bases. Más porque las bases sirven para contener en algo el avance del narcotráfico que sí existe y además para contener los actos terroristas que todavía se producen por esta zona. El terrorismo está ligado al narcotráfico y eso nadie lo va a negar, porque el terrorismo se alimenta económicamente del narcotráfico en las zonas que ellos dominan. Entonces esto es un desatino, este anuncio de gobierno es un desatino y debemos estar atentos a ello. Pero las Fuerzas Armadas no dicen nada. ¿Por qué? Sí, las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada ha dado su opinión, porque aparte de desatino, como acabas de mencionar, todo tiene su razón de ser. El aeródromo que quieren hacer en el BRAE, conjuntamente con el que pretende hacerlo en Chota, el látex, amapola, droga, no hay casualidades. Este señor cree que somos idiotas o qué cree. Vladimir Cerrón se ha lucrado, mira, con Quispe Palomino. ¿Cuántas visitas tiene al BRAE? Por eso es que el general Arriola de la DIRCOTE, ¿no?, ha dicho bien claro que ellos habían pedido su detención preliminar. Claro, de Vladimir Cerrón, ¿no? Es más, ha presentado el expediente último en la cual efectivamente los indicaba como tal. Muy bien, entonces el tema es el siguiente, como conclusión, no deben cerrarse las bases contrasubversivas. Recordemos que Toledo cerró a varias, y eso le hizo un grave daño a la lucha contra el terrorismo. Bien, pasemos a otro punto, a ver brevemente, sobre el anuncio de realizar elecciones, o mejor dicho, una consulta popular en las elecciones que ya están lanzadas para elegir a gobernadores y alcaldes en todo el país. ¿Es compatible las dos cosas o no? Porque yo tengo entendido que no se puede. Mira, el primer proyecto de adelanto de elecciones lo presentó el congresista de Perú Libre, Pasión Dulanto, ¿no? Pero... Pasión Dávila. ¿Cómo? Dávila, creo que es Pasión Dávila. Pasión Dávila, y sin pies ni cabeza. Pues no estaba muy apasionado porque lo ha retirado. Él no.
el que ha retirado ese tema no es Pasión Dávila, Bueno, es el hermano de Vladimir Cerrón. Valdemar Cerrón. Él lo ha retirado sin consultarle al que presentó el proyecto, que es Pasión Dávila. Es más, Pasión Dávila ha hecho declaraciones ayer en el sentido que está pensando seriamente retirarse de Perú Libre precisamente por ese retiro del proyecto, pero han presentado un proyecto similar a algunos otros congresistas. Susel Paredes ha presentado un proyecto similar. Bueno, lo que has mencionado, sí hay una división, está viendo, se está gestando mejor una división en Perú Libre. Los profesores que son sí, tienen su propia convicción. Tienen su propio grupo dentro de Perú Libre. De repente se van y forman una bancada que sería numerosa. No solamente toda situación que se está presentando es gestada por Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ha demostrado efectivamente que él es el que manda. Él ha demostrado que es un tirano, ¿no? Porque sí, pero la pregunta era la siguiente, el concepto. ¿Se puede convocar a una consulta popular en un proceso electoral que ya esté en marcha? No. Yo creo que no. No, porque el Jurado Nacional de Elecciones ya lanzó las elecciones. Están cumpliendo los plazos. Y ahí no se le puede presentar una consulta de un papel, sí o no. ¿Qué le pasa, caramba? Bueno, no me extraña de hacerlo, de Salas, el presidente, el doctor Salas, que es del Jurado Nacional de Elecciones, muy cuestionado, ¿no? Por muchas cosas. Y cuestionado también por el retiro del alcalde de Lima. Bueno, pero no es dable. Definitivamente no es dable. Pero ellos pretenden disuadir, engañar, trasladar del campo de la Asamblea Constituyente, distraer a la gente. O sea que esto es un distractivo nada más, para que tengamos que hablar mientras el gobierno no soluciona los problemas más urgentes que tiene el país. Bueno, ahora en el otro temita, a ver, para seguir conversando sobre diferentes aspectos, a la constituyente. Siguen con esto de la constituyente. Es un distractivo porque tampoco el presidente puede convocar a una constituyente. No puede al cambio de una nueva constitución. Eso tiene que hacerlo el Congreso, siguiendo una serie de procedimientos que demoran mucho tiempo. Entonces también es un distractivo. Total. Mira, es bien, conversaba yo con estudiantes de Derecho de las universidades y me decían que lo primero que le enseñan es, caramba, el artículo 206, que es bien claro, ¿no? Que todo cambio parcial o total tiene que ser pasado por el Congreso. Aníbal Torres, Chero, el ministro de Justicia, el otro ministro, Betsy Chávez, también es abogada y conocen, pero ¿para qué lo ponen? Para distraer, para confundir y trasladar todo al Congreso. Mañana van a decir, el Congreso no quiso. ¿Y cómo justifican esto de la constituyente? Mire, Ipsos, la encuestadora Ipsos, que lo sacó ganador a Pedro Castillo, bien claro ha mencionado últimamente que la gente que quiere la constituyente es 7%, pero sin embargo el zorrito viejo dice, no, el pueblo nos pide, pero claro, pues si dejan entrar solamente de Perú Libre a los descentralizados y algunos hablan de la Constitución, les regalan pancartas y todo lo demás, entonces por supuesto que sí, ¿no? Pero nosotros no somos ingenuos tampoco. Tiene que haber una convergencia democrática, ya se está gestando esa convergencia democrática para oponerse. Mira, no se cambia la realidad que estamos viviendo con el cambio de la Constitución. Nuestra realidad es pobre, claro, pero bajo. Hay mucha gente que cree que cambiando la Constitución va a bajar el precio del pollo, va a bajar el precio del azúcar, va a bajar el precio del aceite, va a bajar el precio de todos los comestibles y que cambiando la Constitución todos vamos a tener plata en el bolsillo, vamos a ganar mucho más, los empresarios nos van a pagar mucho más, lo cual es falso. Es falso, totalmente. Absolutamente falso. El problema no es la Constitución, es la mala conducción de Pedro Castillo, porque no sabe administrar, no sabe lo que es administración pública. ¿Habrá leído la Constitución, Pedro Castillo? Bueno, quizás le han dicho. Yo creo que no ha leído. Definitivamente no. Si no ha leído su estudio de la tesis, menos va a leer la Constitución. Y me da gusto, porque ayer
Aníbal Torres, una congresista, lo ha desasnado. Mira que Aníbal Torres se cree un jurista de la patada. Ajá. Y la congresista Gladys Echaíz le ha mencionado tantas cosas, aparte del cumplimiento del artículo 206, también el artículo 32, y le ha dicho, mire, lo que ustedes quieren es un cabildo, y eso no está inmerso en la Constitución. Chile sí tiene, y lo que ellos quieren hacer es un Estado empresario. En Chile, control por ejemplo, en Chile, que es diríamos, un presidente de la misma línea de Pedro Castillo, ya tienen algo parecido acá, una inflación de 8.9. O sea que un país que se decía que era la Suiza de América, entonces está en ese mismo camino de autodestrucción en el cual está por culpa de los gobernantes. Pero bueno, para terminar, ¿por qué el gobierno no soluciona los problemas mineros? ¿Es por una cuestión política que no le interesa? ¿O qué es lo que ocurre? Porque la minería deja plata. O sea, con el pago de impuestos deja plata. Hay algunas mineras que tienen problemas para pagar, es cierto, están judicializados los problemas, pero generalmente pagan. Claro. ¿Por qué no soluciona el gobierno? ¿No le interesa? Mira, yo diría lo que ha mencionado unos especialistas, ¿no? El mismo Herrera Descalzi, diariamente, solamente con Cuajone, se pierde 6 millones de dólares, ¿no? Y si sumamos a La Bamba, si sumamos a otras minas, estamos perdiendo ingentes cantidades que pueden servir para solucionar el problema de los más pobres. Sin embargo, no se quiere. ¿Por qué? Mismo Venezuela. Venezuela trajo abajo a un país rico. ¿Y con qué lo suplo? ¿Y con qué las dádivas a su pueblo? Con la droga, ¿no? Quieren traer abajo totalmente. Por ello es que ya nos hemos puesto las pilas y el Congreso está trabajando al respecto, y la misma población, Convergencia Democrática, la unión de todos, y no estar Avanza País, Renovación, Acción Popular, que ya fue desnudado, los mal llamados niños, ha sido desnudados, una vergüenza, caramba, ¿no? Lamentablemente se nos acabó el tiempo, hemos tratado diferentes temas así de manera breve para tratar de comprender lo que está pasando en el país, y las cosas son bastante graves. Hemos hablado de la reactivación económica, que quería conversar también con el magíster. Será para una próxima oportunidad, porque mientras no haya reactivación económica, la población va a seguir siempre desempleada, y son millones los peruanos que hemos perdido o que han perdido el empleo y que no tienen mayores fuentes de ingresos, salvo que han salido a vender a las calles, son vendedores ambulantes, etcétera. Entonces no hay todavía por parte del gobierno una idea clara de cómo sacar adelante el país. Y cada día estamos en problemas y con distractivos de esta naturaleza. Muy bien. Solamente lo último, a ver, hay un peligro latente que lo está tomando Vladimir Cerrón. Acaba de poner 5 funcionarios en el MEF. Quiere tomar el MEF. ¿Para qué? Para buscar el dinero y convertir al pueblo en clientelismo que le apoye todo. Claro. Lo que está tratando de hacer una constitución plurinacional, ¿no? Ejemplo de Bolivia, y es una vergüenza. Es un tema que lo conversaremos en otra oportunidad, porque faltaba conversar sobre el copamiento del aparato del Estado por parte de gente de Perú Libre, que no está capacitada para tomar decisiones y que lo están haciendo simplemente por una opción política, sacando a funcionarios que sí saben del trabajo, profesionales excelentes, para colocar a su gente que no sabe qué hacer. Entonces el copamiento del Estado por parte de Perú Libre, del cual no hablaba Pedro Castillo, sino hablaba Vladimir Cerrón. Amigos, gracias por la visita y por conversar con nosotros al magíster Marco Hinojosa, y conmigo será hasta la próxima.